Muchas gracias, estimada secretaria, señores presidentes de las comisiones, colegas legisladoras y legisladores. Pues yo desearía que el tono del debate continúe en primer lugar con este esfuerzo de abordar temáticas de fondo y no utilizar recursos descalificatorios innecesariamente, aunque siempre la pasión o la referencia a otros momentos no ha sido el propósito de la profundización en estas comisiones, esta sesión, lo que agradezco y valoro de todas las intervenciones. Ninguno de los legisladores que estamos aquí podríamos decir que no estamos interesados en que las pensiones sean mucho más justas. Nadie podría señalar que no tiene un interés legítimo en que a los trabajadores mexicanos les vaya mucho mejor y que se incrementen las pensiones. A mí, en lo personal, ¿qué me provoca este conjunto de reformas? Primero, desconcierto. Me desconcierta el momento político en que se plantean, porque es un momento político parlamentario que obliga a un fast track sin un análisis mucho más serio, mucho más profundo y sin cuidar jurídicamente las reformas. El no cuidado jurídico es un asunto muy serio porque por eso se presentan controversias constitucionales. No es que se abuse de las controversias constitucionales, es que se ha abusado de la incapacidad de presentar reformas bien hechas. Y esto se ha hecho por querer aprobar de repente, sorpresivamente, fast track, reformas que se pudieron haber peloteado, se pudieron haber sopesado, se pudieron haber negociado. Lo que parecería ser lógico desde una argumentación de cómo tiene mayor sentido que la banca privada se quede con las ganancias de los trabajadores que no reclaman sus afores, a que el Estado se quede con esas ganancias para devolverle a los trabajadores, eso parece ser un planteamiento lógico, parece ser un planteamiento lógico. Pero si se plantea cómo puede tener sentido que se confisque sin avisarle previamente a los trabajadores que no han retirado sus recursos de afores, que se les van a expropiar, también parece ser un planteamiento lógico. Entonces, estamos atrapados en lo que yo diría fue un descubrimiento de última hora de esta administración que se quiso revestir de un respaldo a un sistema de pensiones que está en crisis, que no se ha logrado hacer la reforma profunda que requiere y que no hemos logrado la concurrencia de los tres factores para que tengamos un verdadero sistema de pensiones: el sector privado, el sector público y los propios trabajadores. Y entonces tenemos un conjunto de reformas muy endebles y mal redactadas. En primer lugar, aquí ya se ha dicho, en los transitorios, que es donde está el cuerpo, la columna vertebral del hipotético fondo, en los transitorios, ni siquiera hay una ley del hipotético fondo, se dice se procurará. Se procurará. No se está garantizando de ninguna manera que los recursos planteados para este fondo se destinen a lo que la literatura, la narrativa o los discursos en pro o en contra establezcan. Sin embargo, en el cuerpo de los artículos
Ahí sí se plantean cosas de fondo, no en los transitorios. Se plantea, por ejemplo, que los recursos financieros que no se destinen a los fines señalados en el artículo anterior deberán ser invertidos en valores. Ah, caray. Ya empezamos a ver que puede haber otro destino de los recursos confiscados a los trabajadores. ¿Y quién va a invertirlos en valores? El comité técnico. El famoso comité técnico del que se hace referencias superficiales en las reformas a las diversas leyes, en los transitorios se describe, pero nunca se dice ni quiénes lo van a integrar, ni cuál es el papel de los trabajadores en ese comité técnico, ni cuál es el papel de las instituciones en ese comité técnico, ni cuáles son sus atribuciones, ni cuáles son sus límites. Está perdido en la bruma. Pero además de ello, algo que es extraordinariamente delicado, en los transitorios hay una especie de excepción, porque se señala: el Banco de México actuará como fiduciario en el fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, a que se refiere el artículo 19 quater. Entonces, luego se dice, por lo que únicamente le serán aplicables las disposiciones que regulan a dicho Instituto Central en su carácter de órgano autónomo. Le estamos liberando de otro tipo de reglamentaciones que se le aplican a otros fondos fideicomisos. Pero lo que me duele más, porque sé que muchos de mis compañeros y compañeras de Morena están convencidos de que hay que secundar todas las iniciativas que presenta sus colegas de Morena o el presidente, es que de repente le quitamos a los trabajadores un derecho. Dice el artículo 81 bis de las reformas que estamos haciendo, en este caso, a la ley del SAR. En términos del artículo 302, segundo párrafo de la Ley del Seguro Social y del artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las administradoras y las prestadoras de servicio deberán transferir, sin necesidad de resolución judicial, los recursos de aquellos trabajadores que se encuentren en los supuestos referidos en dichos artículos. O sea, borramos de un plumazo los derechos individuales de recurrir a la defensa si abusa la autoridad y te confisca tus ahorros. Los recursos de las AFORES no deberían trasladarse al Fondo de Pensiones del Bienestar sin un aviso previo a los beneficiarios y agotar las instancias para localizar a los titulares y beneficiarios con procedimientos transparentes y públicos, aplicable para los recursos existentes y futuros. Y hay una serie de mecanismos y protocolos en el caso de las instituciones financieras y en el caso de la propia CONSAR. Con esta reforma a ese artículo se eliminan todos estos protocolos y los sujetos que son confiscados por no haber recogido los recursos que tiene su Afore ya no tienen posibilidades. Van a decir ustedes, después podrán recurrir al Fondo de Bienestar y seguramente los van a atender inmediatamente, con la eficacia que caracteriza a todas las instituciones públicas.